Hubo un tiempo en que creí que el valor de una persona se medía por la mirada de quien amabas. Ricardo, mi Ricardo de entonces, nunca vio más allá de lo que le mostraba el reflejo de sus ambiciones. Recuerdo un día, no en un aeropuerto como el de hoy, sino en un despacho frío, cuando firmó un papel sin leerlo, convencido de que así se desprendía de una carga. Mi silencio, en aquel instante, él lo interpretó como rendición, como la prueba de que yo no era digna de su mundo. Pero yo solo observaba, con una calma que nadie notaba, sintiendo como los pilares de una vida impostada se derrumbaban, no para destruirme, sino para dejar al descubierto una verdad que solo los escombros podían revelar. Él pensó que estaba salvando su destino. Yo, en cambio, estaba encontrando el mío. Recuerdo aquel día en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como si fuera ayer, a pesar de que ya han pasado algunas semanas. La terminal estaba llena, un bullicio constante de llegadas y despedidas, de voces en todos los idiomas del mundo. Yo tenía 43 años, y la vida me había enseñado a moverme con propósito, a observar el mundo con una calma que antes no conocía. Acabábamos de aterrizar de un viaje largo por Europa, donde mi empresa, Verde Esperanza, había cerrado acuerdos importantes. Mis 4 hijos, Mateo, Pablo, Sofía y Lucía, caminaban a mi lado, sus pasos seguros y decididos, sus maletas de mano ligeras y fáciles de manejar. Entonces, lo vi. En medio de la multitud, cerca de una cafetería con el aroma a café recién hecho flotando en el aire, estaba Ricardo Vidal. Mi exmarido. Permaneció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él, sus ojos fijos en nosotros. No hubo un saludo, ninguna palabra, solo el sonido monótono de los altavoces del aeropuerto y el olor a café que de repente se sentía demasiado denso. Ricardo, a sus 45 años, dueño de un conglomerado logístico que dominaba el norte de España, siempre había esperado que todo funcionara según sus planes. Los aviones aterrizaban a tiempo, los contratos se firmaban en la fecha prevista, la gente venía y se iba según su papel en el juego que él dirigía. Pero ese instante no. Mis hijos, los 4, le sacaban ya media cabeza, con los hombros rectos, pasos firmes, y su porte distinguido. Caminaban junto a mí, una mujer que él no veía desde hacía 15 años. Elena Castillo. Ese nombre, alguna vez, él lo había enterrado bajo largas reuniones, interminables viajes de negocios y matrimonios posteriores que no llegaron a buen puerto. Pensó que me había olvidado, pero con solo ver mi espalda erguida, supe que nunca lo había hecho del todo. Me detuve por un instante, escuchando el arrastre de una maleta, y giré la cabeza lentamente. No había confusión en mi mirada, ni el asombro que él quizás imaginaba. Solo una calma profunda, lejana, como si este momento hubiera sido preparado desde hacía mucho tiempo. Mis hijos también se giraron por instinto. 4 pares de ojos idénticos, oscuros y penetrantes, se posaron en él. «Vamos, mamá», dijo Mateo, mi hijo mayor, con voz grave y clara. Esa palabra, mamá, flotó en el aeropuerto como un corte invisible. Sentí una leve presión en el pecho, pero mi expresión no cambió. Miré a Ricardo, luego a mis hijos. Mis labios se movieron pero ninguna palabra salió. Asentí levemente, un gesto de cortesía, nada más. Pasamos junto a él, dejando un vacío grande, profundo, helado. No sé cuánto tiempo se quedó allí. Solo sé que cuando mi asistente me llamó al oído, me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente. 4 hijos altos, fuertes, con una presencia imponente y un parecido al que asustaba. Me pregunto si Ricardo se acordó de los días en que todo esto comenzó, de mi yo de 28 años, llena de esperanzas ingenuas. En aquel entonces, yo soñaba con un hogar, con el amor sencillo de una pareja. Nuestro matrimonio, aunque discreto, prometía estabilidad, un futuro brillante. La casa de los Vidal, un chalet imponente en las afueras de Madrid, era un reflejo del poder de su familia. Lujosa, sí, pero también vasta y a menudo helada. Allí, las paredes altas y los amplios salones parecían absorber cualquier rastro de calidez,
como si estuvieran diseñados más para la ostentación que para el refugio de una familia. Doña Carmen, su madre, era una presencia dominante. Para ella, el nombre Vidal era una marca, una institución que debía protegerse y elevarse por encima de todo. Ricardo, su único hijo, era el heredero, la pieza clave de su legado. Sus palabras y sus miradas lo dictaban todo, desde los negocios hasta los asuntos más íntimos del hogar. Él, inmerso en su carrera y bajo la constante influencia de su madre, se fue alejando. Las cenas a solas se hicieron escasas, los fines de semana juntos, una rareza. Los momentos que antes compartíamos, llenos de risas y planes, fueron sustituidos por su ausencia, por sus viajes de negocios y por su creciente dedicación al grupo logístico Vidal. Apenas hablábamos de nuestros sentimientos. Todo se resumía a los eventos sociales, a mantener las apariencias. Recuerdo mis intentos de agradar a doña Carmen, de encajar en ese mundo tan diferente al mío. Preparaba sus platos favoritos, me ofrecía para organizar eventos familiares, trataba de mostrar mi valor de todas las formas posibles. Pero siempre me encontraba con una barrera invisible, una frialdad en su mirada que me decía que, para ella, yo era una adición más, una pieza menor en la gran maquinaria de su familia. No era valorada por lo que era, sino por lo que se esperaba que fuera, o peor aún, por lo que no era. Esa fue la primera señal, el primer indicio de que nuestro matrimonio no era un equipo, sino una balanza en la que mis sentimientos siempre pesaban menos que los deseos de doña Carmen o la ambición de Ricardo. Él, sin darse cuenta, o quizás eligiéndolo conscientemente, comenzó a priorizar los caprichos de su madre y las exigencias de su trabajo por encima de nuestra conexión, de mi bienestar. La grieta apenas se veía, pero ya estaba ahí, profunda y silenciosa, esperando el momento de crecer. Luego llegó la noticia, una que me golpeó como un rayo en un día despejado, una que lo cambió todo. Recuerdo la consulta del médico, el silencio de la sala, su mirada seria mientras nos entregaba los resultados. 4 bebés. 4 vidas creciendo dentro de mí. Una mezcla de asombro y una alegría tan inmensa que casi me desborda. Pensé, ingenuamente, que esa noticia traería un nuevo aire a nuestro hogar, que derretiría el hielo que se había formado entre Ricardo y yo. Pero la realidad fue mucho más cruda. Cuando se lo conté a doña Carmen, su reacción fue de una frialdad que aún hoy siento. No hubo felicitaciones, solo un ceño fruncido y un suspiro profundo. Lo vio como una carga, no como una bendición. Una carga para la familia Vidal, dijo, como si mi vientre llevara consigo la ruina en lugar de la promesa de 4 nuevas vidas. Su tono era cortante, sus palabras como cuchillos que se clavaban en mi esperanza. La alegría inicial se desvaneció, reemplazada por un miedo punzante, una soledad abrumadora. Ricardo, por su parte, reaccionó con una distancia que me partió el alma. No hubo apoyo, ni emoción, solo una frase que se me grabó a fuego: «Estás teniendo demasiados». Fue una acusación, una queja, como si mi cuerpo fuera una máquina descontrolada. Esas palabras, tan llenas de desinterés, me hicieron comprender la magnitud de la soledad que me esperaba. Poco después, doña Carmen decidió que mi presencia en la casa principal era mala suerte debido al número de bebés. Me trasladaron a un piso humilde en las afueras, cerca del hospital, bajo el pretexto de que estaría más tranquila y mejor atendida. Pero en realidad, fue un exilio, una forma de apartarme, de ocultar lo que para ellos era un problema. Pasé los meses siguientes en esa pequeña vivienda, sola, lidiando con las náuseas, el cansancio extremo, y la creciente ansiedad de ser madre de 4. No había visitas de Ricardo, solo llamadas esporádicas, breves, vacías. Enfrenté mis miedos, mis dudas, la falta de apoyo material y emocional. Allí, en esa soledad impuesta, una determinación férrea empezó a crecer dentro de mí, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, mis hijos tendrían a su madre, y yo los protegería con toda mi fuerza. Un día, doña Carmen entró en el pequeño piso donde vivía, sin previo aviso. Llevaba en sus manos una pila de documentos, su rostro inexpresivo,
como si estuviera entregando un paquete cualquiera. Eran los papeles del divorcio. Ricardo ya ha firmado, me informó con voz seca, sin rodeos, sin el más mínimo atisbo de emoción. Me sorprendió la facilidad, la rapidez con la que él había dispuesto de 15 años de nuestra vida, de su futuro y del de sus hijos, sin siquiera leer lo que estaba rubricando. Para él, supongo, era un trámite, una solución a un problema que yo representaba. Las palabras de doña Carmen resonaron en la habitación, frías y afiladas como navajas. Esta casa no necesita a una mujer que da a luz a muchos pero no a un futuro, sentenció, sus ojos clavados en los míos, buscando quizás una reacción, lágrimas, súplicas. Pero no las encontró. En ese momento, sentí como si una cuerda que se había tensado durante años finalmente se rompiera dentro de mí. No fue dolor, no fue tristeza. Fue un vacío, una liberación extraña. Ya no había nada que sostener, nada que luchar por mantener. Asentí, en silencio, y tomé el bolígrafo. Mis manos no temblaron al firmar. Cada trazo de mi nombre, Elena Castillo, fue firme y claro. No había arrepentimiento, solo una extraña sensación de claridad, de que la decisión, aunque forzada, era el único camino hacia una libertad que yo ni siquiera sabía que anhelaba. Doña Carmen me observó con un ligero ceño fruncido, como si esperara una pregunta, una objeción. Pero no pregunté nada. Ya lo entendía todo. Luego, añadió, su voz más baja pero igualmente implacable, señalando a la habitación donde dormían mis bebés, los criarás tú sola. Esta casa no los mantendrá. Esa frase, pronunciada con tal desprecio, fue el punto final. Levanté la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, la miré directamente a los ojos. Sí, los criaré yo misma, respondí. No hubo súplica, ni reproche en mi voz. Solo una confirmación, una promesa hecha a mí misma y a mis 4 pequeños. En ese instante, supe que mi vida antigua había terminado. Había firmado no solo un papel, sino mi propia declaración de independencia. Salí de la inmensa mansión de los Vidal una mañana de lluvia fina y helada. Mis 4 hijos, apenas 3 meses de vida, estaban envueltos en mantas viejas. Llevaba a 2 en mis brazos. El calor de sus pequeños cuerpos era lo único que me mantenía en pie. Los otros 2 estaban en un cochecito de segunda mano que había conseguido en un mercadillo. Yo tenía 28 años, una edad en la que muchas mujeres apenas están aprendiendo a ser esposas y madres, pero yo ya estaba aprendiendo a cargar a 2 bebés a la vez, mientras empujaba a otros 2 hacia un futuro incierto. Me detuve un instante frente a la alta verja de hierro, el lugar que una vez creí que sería mi hogar. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por el agotamiento. La noche anterior apenas había dormido. Los bebés se turnaban para llorar, la leche en polvo se había agotado el día anterior. La mezclé más diluida de lo normal, diciéndome a mí misma que solo serían unos días, que todo se arreglaría. Pero esa mañana, antes de que pudiera terminar de amamantar a mis hijos, doña Carmen había llamado a mi puerta con voz seca. Elena, ven aquí, quiero hablar contigo, dijo. Dejé el biberón, me limpié las manos en la ropa y salí con Lucía en brazos, un acto reflejo de nuera acostumbrada a complacer. Pero doña Carmen no la tomó. Solo miró a la bebé por un instante y apartó la mano. No hace falta que la cojas, déjala, dijo. Me quedé inmóvil por un momento, dejé a mi hija en el sofá y me puse de pie, con las manos entrelazadas, esperando. Cuando salía, una de las empleadas de la casa, una mujer de buen corazón, se acercó tímidamente y me entregó un chubasquero fino. Señora Castillo, cuídese, dijo con voz suave. Asentí, sin girarme. El taxi arrancó, dejando atrás la verja de hierro, el símbolo de un pasado que ya no me pertenecía. En aquel entonces, no tenía ahorros, ni un trabajo estable, ni familia a mi lado. Solo mis 4 pequeños y una promesa grabada a fuego en mi corazón. No dejaría que mis hijos crecieran sintiéndose abandonados.
Esos días siguientes fueron un torbellino que rara vez recuerdo. Alquilé un piso humilde en las afueras, un lugar pequeño y húmedo cerca de un canal oscuro. Durante el día, dejaba a Mateo y Pablo, los mayores, con una anciana del barrio, pagándole con algo de dinero y ayudándola con las tareas del hogar. A Sofía y Lucía, aún demasiado pequeñas, las llevaba conmigo al pequeño taller de costura donde había conseguido un trabajo a tiempo parcial. La dueña del taller, una mujer de mediana edad, me miró y negó con la cabeza al ver a los 4 niños. ¿Podrás con esto?, preguntó. No respondí, solo me puse a trabajar, cosiendo puntadas rectas, rápidas y firmes, como si temiera que un segundo de lentitud me hiciera perder la oportunidad. El salario no era mucho. Algunos días, todo lo que ganaba apenas alcanzaba para la leche de 2 de ellos. Aprendí a diluir la leche, a comer arroz con salsa de soja para guardar la poca carne para mis hijos. Hubo noches en que, después de que los niños se dormían, me sentaba sola junto a la pequeña ventana, mirando el callejón oscuro, las lágrimas rodando silenciosamente por mi rostro. Una vez, en medio de una noche lluviosa, Lucía tuvo fiebre alta, su cuerpo ardía, respiraba con dificultad, sus ojos vidriosos. La envolví en una manta delgada y corrí con ella en brazos hacia el centro de salud, a más de 1 kilómetro del piso. El camino estaba resbaladizo, me caí, mis rodillas se rasparon, la sangre se mezcló con el agua de la lluvia, pero no me detuve. El médico de guardia, al ver el estado de mi hija, frunció el ceño. «Hay que ponerle suero. ¿Tiene dinero?», preguntó. Me quedé helada. En mi bolsillo solo quedaba un billete arrugado, apenas suficiente para unos paquetes de fideos. Me quité el único anillo de boda que aún conservaba y lo puse sobre la mesa. «Tenga esto, doctor, por favor, salve a mi hija primero», supliqué. Esa noche, Lucía superó el peligro. Yo me quedé junto a su cama hasta el amanecer, abrazándola fuerte, temiendo que si la soltaba, todo se desvanecería. Después de aquella noche en el hospital, con la imagen de mi pequeña Lucía luchando contra la fiebre y el vacío dejado por mi anillo de boda, algo se rompió dentro de mí. No era desesperación, era una claridad brutal. Había sobrevivido, sí, pero no podía seguir viviendo al día, en un estado de precariedad constante. Mis hijos se merecían algo más que la lucha diaria por existir. Necesitaba una salida, un camino que no solo nos permitiera subsistir, sino crecer, tener esperanza. La idea de depender únicamente de las costuras en el taller, donde el salario apenas alcanzaba para alimentar a 2 bocas, se volvió insostenible. Entendí que la supervivencia pura y dura solo llevaba al agotamiento, no a un futuro. Fue entonces cuando, buscando cualquier ingreso extra, empecé a trabajar por las noches en una frutería pequeña en el barrio. El dueño, un hombre mayor y de pocas palabras llamado don Manuel, me observaba con una calma que me sorprendía. Yo llevaba a Sofía y Lucía conmigo, mientras Mateo y Pablo se quedaban con la vecina. Me ocupaba de registrar las ventas, de organizar los productos, de calcular los cambios. Mis años de estudios de economía, aunque incompletos, no se habían olvidado del todo. Pronto, don Manuel notó mi buena memoria, mi rapidez con los números y mi meticulosidad inusual. Un día, me preguntó, con su voz grave y pausada, «¿Estudiaste economía, chica?». Respondí que sí, pero que no había terminado. Él asintió, sin preguntar más, pero a partir de ese momento, me confió más responsabilidades. Me encargaba de revisar los pedidos, de contactar con los proveedores, incluso de negociar los precios con los agricultores que traían sus productos. Aprendía a un ritmo asombroso, cada día era una lección nueva. Anotaba cada detalle en una pequeña libreta, con letra ordenada y diminuta, como si cada palabra fuera una pieza clave para un futuro que aún no podía ver. Don Manuel me llevó en varias ocasiones a los campos, a las pequeñas explotaciones agrícolas de los pueblos cercanos, para ver cómo se trabajaban los productos. Allí, en la tierra fértil de España, fui testigo de la dura realidad. Los agricultores,
Con sus manos curtidas por el sol y el esfuerzo, vendían sus cosechas a precios irrisorios a los intermediarios. Luego, esos mismos productos llegaban a las ciudades con precios multiplicados varias veces, mientras ellos apenas cubrían los gastos. Aquellos viajes abrieron en mí una gran pregunta, una idea que empezó a germinar en mi mente como una semilla. ¿Y si se pudiera conectar directamente a los agricultores con el mercado de consumo? ¿Y si se pudiera limpiar esa cadena de intermediarios, hacerla más justa, más transparente? No solo los productores se beneficiarían, sino que los consumidores recibirían productos honestos, de calidad, a un precio razonable. Esa idea, la de una cadena de suministro de productos agrícolas limpia y sostenible, no me abandonó. De día, seguía cosiendo en el taller y cuidando a mis hijos. De noche, después de acostarlos en sus camas de hierro, me sentaba con mi libreta. Empecé a dibujar diagramas, a calcular costes, a desglosar cada número, por pequeño que fuera. Reviví mis conocimientos de economía, aprendí a elaborar planes de negocio, a leer contratos, incluso a hablar de una manera que inspirara confianza en los demás. La pasión por esta nueva visión me consumía, me daba una energía que no sabía que tenía. Mi mente ya no estaba solo en cómo sobrevivir el día, sino en cómo construir algo duradero, algo que no solo me sacara a mí y a mis hijos de la precariedad, sino que también honrara el esfuerzo de aquellos agricultores que vi con mis propios ojos. Era la chispa, la semilla de lo que un día se convertiría en verde esperanza. A los 33 años, con el poco dinero que había logrado ahorrar y un préstamo modesto de don Manuel, quien creyó en mi visión con una fe que me conmovía, fundé oficialmente Verde Esperanza. No teníamos una oficina ostentosa, ni un gran equipo. Éramos yo, un ordenador viejo que había comprado de segunda mano y una convicción inquebrantable. Aquellos fueron años de una labor incansable, de madrugadas estudiando y noches sin dormir. La teoría económica que un día me pareció lejana, ahora la aplicaba con cada euro que invertía, con cada contrato que revisaba, con cada palabra que decía para convencer a los agricultores de que había una forma diferente de hacer las cosas. No prometí fortunas instantáneas, prometí respeto, transparencia y un precio justo por su trabajo. El camino, por supuesto, no fue sencillo. La vida rara vez te permite ascender sin antes hacerte tropezar. Recuerdo un momento especialmente amargo. Habíamos puesto un depósito de unos 8.000 euros en un lote de productos prometedor de un nuevo socio. Aquel dinero era la suma de mis ahorros de años, cada céntimo ganado con sudor y sacrificio. De repente, el socio desapareció. Se esfumó, llevándose consigo nuestro dinero. Me senté frente a la pantalla del ordenador hasta la medianoche, mirando el saldo de la cuenta, que apenas mostraba unos pocos céntimos. No lloré de inmediato. Apagué el ordenador, me levanté y entré en la habitación donde dormían mis hijos. Mateo, en sueños, murmuró suavemente mamá. Puse mi mano en su frente, sintiendo su calor familiar. Luego, regresé al escritorio y volví a encender el ordenador. Aquel fracaso casi me quitó todo, pero no me arrebató lo más importante, la lucidez. Revisé cada paso, me di cuenta de que había confiado demasiado, de que me faltaba una capa de control de riesgos. Lo consideré mi cuota de aprendizaje, mi universidad de la vida real. Durante esos años, mis hijos crecieron en un silencio particular, un silencio lleno de comprensión. Aprendieron a jugar solos, a comer solos, a dormir solos. Cuando me veían agotada, no pedían nada. Cuando me veían llorar, no preguntaban. Simplemente estaban allí, a su manera silenciosa. Una noche, agotada, me quedé dormida sobre la mesa. Mateo, que entonces tenía solo 5 años, se acercó despacio y me cubrió la espalda con una manta fina. No dijo nada, solo se sentó a mi lado, esperando a que despertara. En ese instante, comprendí que no me podía rendir. No por mí, sino por esas 4 vidas que crecían cada día,
Depositando toda su confianza en su única madre, los niños crecieron y empezaron a ayudarme en las tareas pequeñas. Sofía, con su delicadeza, me ayudaba a organizar los papeles. Mateo, con su calma, aprendió a hacer anotaciones sencillas. Lucía y Pablo sabían cocinar unos fideos y arreglar el piso cuando yo estaba ocupada. Una tarde, mientras cenábamos unas verduras hervidas con huevos, Mateo, con su voz suave, preguntó: «Mamá, ¿vamos a ser pobres para siempre?». Dejé los palillos. Miré a mis hijos, sus rostros delgados pero sus ojos brillantes. «No prometo que seréis ricos», dije despacio, «pero prometo que no tendréis que agachar la cabeza por ser pobres». Esa frase se convirtió en algo sagrado en nuestra pequeña familia. Cuando Mateo tenía 16 años, ya me superaba en altura por una cabeza. Un día, frente al espejo, me preguntó algo que me dejó sin aliento. «Mamá, ¿me parezco a papá?». Guardé silencio por unos segundos. No evité la pregunta. «Sí», le dije con sinceridad, «te pareces a él. Pero eres mi hijo». Esa respuesta fue suficiente para Mateo. No preguntó más. A partir de entonces, mis hijos comenzaron a buscar sus propias respuestas, no con una curiosidad impulsiva, sino observando el mundo que les rodeaba. Veían las noticias sobre Ricardo Vidal, las imágenes de un hombre de negocios exitoso y poderoso que aparecía constantemente en los medios de comunicación, y reconocían esa sombra que no les era ajena. No me lo dijeron, no preguntaron, no revelaron sus pensamientos, simplemente lo grabaron en su memoria. Mientras tanto, Verde Esperanza comenzó a consolidarse. Ya no éramos un nombre anónimo, ni teníamos que rogar por pequeños contratos. Trabajaba con una transparencia y una constancia que hacía que aquellos que antes me habían rechazado, ahora me buscaran. Una vez, en la firma de un contrato importante, un socio vio a mis 4 hijos esperando fuera de la sala de reuniones y no pudo ocultar su sorpresa. «¿Son sus hijos, señora Castillo? ¡Qué grandes están!». Sonreí. «Sí, han crecido conmigo», respondí. Aquellas palabras, sencillas, encapsulaban toda una vida. Hace 15 años, esos niños eran una carga a los ojos de otros. 15 años después, estaban allí, firmes, silenciosos, como 4 pilares que sostenían a la madre que una vez tocó el fondo más profundo. Y esa madurez, tarde o temprano, se convertiría en un espejo que reflejaría las viejas decisiones del hombre que compartía su misma sangre. Mientras Elena Castillo y sus 4 hijos crecían discretamente en un mundo diferente, Ricardo Vidal ascendía por un camino aparentemente opuesto. Después del divorcio, se lanzó al trabajo con una velocidad vertiginosa. Expandió mercados, absorbió competidores, llevó su grupo logístico Vidal a una expansión regional. Las fiestas de firma de contratos se sucedían, los vuelos no tenían fin, las cifras de beneficios crecían constantemente. En el papel, era una vida envidiable. Pero solo cuando caía la noche, cuando el espacioso ático se sumergía en el silencio, Ricardo sentía un vacío muy real extenderse en su pecho. Su matrimonio posterior terminó más rápido de lo que imaginó. Aquella mujer amaba su fama, no sus silencios. Se separaron con cansancio, sin hijos, sin ataduras, dejando solo una nueva cicatriz en el corazón de Ricardo. Su madre, doña Carmen, envejecía con los años, pero su carácter no cambiaba. Seguía creyendo que había hecho lo correcto, que forzar la partida de Elena en aquel entonces había sido una decisión necesaria para asegurar el futuro de su hijo. No mencionaba a los 4 niños, y Ricardo tampoco preguntaba. No era porque no pensara en ellos, sino porque cada vez que esa idea se asomaba, sentía una inquietud inconfesable, y se apresuraba a desecharla. Hasta una mañana, mientras esperaba una reunión, Ricardo repasó rápidamente el boletín económico. Un nombre hizo que su mano se detuviera. Elena Castillo. El artículo, breve, hablaba de una empresa de productos agrícolas ecológicos que estaba expandiendo su cadena de exportación a Europa,
fundada por una empresaria española. La foto no era clara, solo se veía una figura erguida, el pelo recogido, una mirada lateral llena de concentración. Ricardo miró la imagen durante mucho tiempo. El nombre no era raro, pero su intuición le decía que era ella, la mujer que una vez había abandonado su casa bajo la lluvia, abrazando a 4 bebés recién nacidos, sin mirar atrás. Desde ese día, Ricardo empezó a prestar más atención. Vio el nombre de Elena Castillo aparecer con más frecuencia en los informes de mercado, en la lista de posibles socios, en las reuniones estratégicas que él mismo presidía. Era una coincidencia demasiado grande para ser casual. Una vez, mientras su asistente presentaba una importante operación de exportación de productos agrícolas a gran escala, Ricardo preguntó con una calma aparente: ¿quién está detrás de esta empresa? La directora general es la señora Elena Castillo, respondió el asistente. Se dice que ha empezado de cero, muy fuerte. Ricardo asintió, sin preguntar más, pero esa noche no pudo dormir. En su mente, viejos recuerdos aparecían uno tras otro. El rostro demacrado de Elena recién parida, su silencio cuando su madre la reprendía, y la pregunta que nunca se había atrevido a formular: ¿cómo estarían esos 4 niños ahora? Una preocupación vaga comenzó a infiltrarse en los ajetreados días de Ricardo, no clara, no intensa, pero persistente como una vieja deuda nunca saldada. Había pensado que había elegido bien, que la carrera lo era todo, que sacrificar un matrimonio imperfecto era el precio necesario. Pero al ver a esos niños altos, con un parecido inquietante a él, en el aeropuerto ese día, todos sus argumentos se desvanecieron. Ricardo comenzó a preguntarse, ¿y si aquel día hubiera esperado un poco, si se hubiera puesto del lado de su esposa al menos una vez, las cosas habrían sido diferentes? Esa pregunta no tuvo respuesta inmediata, pero ya había comenzado a desestabilizar su mundo, aparentemente inquebrantable. En otro extremo de la ciudad, yo, Elena Castillo, estaba sentada en mi pequeña oficina, firmando los últimos documentos para la expansión del mercado nacional. No sabía que, en algún lugar, el hombre que una vez me había abandonado, estaba empezando a ver mi figura con más claridad que nunca. Si todavía estáis escuchando, por favor, ayudadme comentando el número 1 aquí abajo. Así sabré que aún hay compañeros de viaje a mi lado en este camino. Vuestra presencia es el mayor aliento para que pueda continuar con la última parte de esta historia. Después de aquel encuentro inesperado en el aeropuerto, la vida no volvió a ser la misma para Ricardo ni para doña Carmen, aunque para nosotros, mi día a día siguió su curso. 3 días después, tuvo lugar la primera reunión formal entre Ricardo y yo en una sala de juntas, en la 16ª planta de un hotel céntrico. El sol de la tarde se colaba por las persianas, dividiendo la estancia en claros y sombras. Llegué 10 minutos antes de la hora. Mis hijos no me acompañaron, se quedaron en el apartamento temporal, preparándose para el nuevo curso. Antes de irme, Mateo solo me dijo una frase corta: «Mamá, haz tu trabajo, nosotros estamos bien». Y yo sabía que decía la verdad. Cuando la puerta de la sala se abrió, Ricardo entró con su asistente. Vestía un traje oscuro, alto, con esa actitud de quien está acostumbrado a dominar cualquier espacio. Pero, si uno miraba con atención, sus ojos eran diferentes, menos seguros, más cautelosos. Me levanté, lo saludé con un asentimiento, manteniendo la formalidad de los negocios. «Hola, Ricardo», pronuncié su nombre con claridad, sin temblor, sin dudar. No era el Ricardo de antaño, sino el Ricardo del presente, con la distancia justa y necesaria. Él se detuvo un instante, luego asintió. «Hola, Elena», respondió. Nadie mencionó el pasado, nadie preguntó por el bienestar personal. La reunión comenzó como cientos de otras en las que Ricardo había participado. Cifras, planes, cronogramas. Yo presenté mi propuesta de forma concisa y clara, cada punto apoyado con argumentos sólidos. Ricardo escuchaba, a veces hacía preguntas. Entre nosotros no hubo incomodidad,
Solo un silencio denso que fluía bajo la superficie de la profesionalidad. Cuando la reunión terminó, el asistente de Ricardo pidió permiso para salir a atender una llamada. La puerta se cerró, dejándonos a solas, con una larga mesa entre los dos. Ricardo fue el primero en hablar. ¿Los niños están bien?, preguntó. Una pregunta simple, pero yo sabía el esfuerzo que le había costado formularla. Están bien, respondí, y estables. No di más detalles, no me extendí en explicaciones. Él asintió, sus manos entrelazadas. No lo sabía, admitió. Lo miré, sin reproches, sin frialdad, solo con una mirada directa. No preguntaste, le dije, por eso no lo sabías. Mis palabras no contenían rabia, pero fueron suficientes para que Ricardo sintiera la clara frontera que nos separaba. Exhaló lentamente. Me equivoqué, dijo, su voz se apagó. En aquel entonces. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, hacia la ciudad y el constante fluir de coches, y luego regresé mi mirada a él. ¿Dices eso para qué?, pregunté. ¿Para pedir volver o para sentirte aliviado? Ricardo se sobresaltó, no esperaba una pregunta tan directa. No lo sé, respondió con honestidad. Solo sé que al ver a los niños, me di cuenta de lo mucho que me había perdido. Asentí levemente. Lo perdido es real, pero no todo lo que se pierde se puede recuperar. Ricardo se quedó en silencio. En ese silencio, se dio cuenta de algo muy claro. La mujer que tenía enfrente ya no era la Elena de 15 años atrás. Ella no necesitaba su reconocimiento para existir. No necesitaba su arrepentimiento para sentirse compensada. Estaba firme, independiente y en paz. ¿Saben los niños quién soy?, preguntó Ricardo de nuevo, con voz más suave. Sí, respondí sin rodeos. Saben lo suficiente como para decidir sus propios sentimientos. Ricardo cerró los ojos por un instante muy breve. Lo entendí, yo no estaba levantando barreras, solo no estaba abriendo la puerta por él. ¿Puedo ver a los niños?, preguntó, su voz ahora era casi un susurro. Lo pensé unos segundos, no mucho. Cuando ellos estén preparados, dije, no cuando tú quieras. Esa frase cerró nuestra conversación. Me levanté para recoger mis documentos. Antes de salir de la sala, me giré y añadí una última frase, muy suave pero clara. No he venido a pedir que el pasado se repita, he venido por trabajo y por mis hijos. Si realmente quieres ser padre, sabrás qué hacer. La puerta se cerró detrás de mí. Ricardo Vidal se quedó solo en la sala de cristal, mirando la ciudad. Por primera vez en muchos años, no pensó en un negocio, no pensó en beneficios. Pensó en 4 niños que habían crecido sin él, y pensó que, a partir de ahora, si había alguna oportunidad, no vendría de las palabras, sino de las acciones. Aquel encuentro no programado no trajo reconciliación, pero puso a cada uno en su sitio, y eso era lo más necesario para que las cosas pudieran continuar de otra manera. La noticia de que Elena Castillo se había convertido en socia estratégica en la nueva cadena de suministro del grupo logístico Vidal se extendió más rápido de lo esperado. No solo por la magnitud del contrato, sino porque ese nombre evocaba demasiados recuerdos inconclusos en la familia Vidal. Doña Carmen se enteró por una breve llamada de una vieja conocida. La voz al otro lado de la línea solo dijo una frase. Su antigua nuera es ahora quien decide la mitad de la cadena de suministro del sur. Doña Carmen colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo. La espaciosa casa ahora solo tenía el tic-tac del reloj de pared. Había envejecido mucho en 15 años, su espalda encorvada, sus manos temblorosas, pero sus recuerdos seguían tan nítidos como un cuchillo. La imagen de Elena llevándose a los 4 bebés bajo la lluvia volvió de repente. En aquel entonces, ella había apartado la vista, creyendo que hacía lo correcto, que deshacerse de una mujer débil era la forma de proteger a su hijo y a su familia. Ahora, esa misma mujer regresaba, no para suplicar,
sino para situarse a la par. El primer encuentro tuvo lugar en una cena de negocios organizada por un socio. Yo, Elena, llegué con mi equipo. Vestía de forma sencilla, sin ostentación, pero mi postura y mi mirada eran suficientes para llamar la atención. Mis hijos no asistieron. Yo no quería que se convirtieran en el centro de atención en un espacio innecesario. Doña Carmen me vio desde lejos. Su garganta se secó. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Elena, llamó, su voz temblaba. Me giré. En ese instante, el ambiente a nuestro alrededor pareció congelarse. Las personas cercanas se apartaron inconscientemente, sintiendo que algo muy personal estaba ocurriendo. Buenas tardes, señora. La saludé con la debida cortesía, sin faltar al respeto, pero sin excesiva familiaridad. Solo con esa reverencia, doña Carmen sintió un pinchazo en el corazón. Ya no era el desprecio de antes, ni el resentimiento que ella temía, solo la distancia correcta. Los niños están bien, preguntó, sus ojos enrojecidos. Bien, respondí. Ya son mayores. Esa respuesta concisa contenía tanto orgullo como un límite claro. Doña Carmen entendió que no tenía derecho a preguntar más. La cena terminó en un ambiente extraño. De camino a casa, doña Carmen le pidió al chofer que la llevara a una dirección antigua. Era el piso humilde donde yo había vivido, del que ella se había enterado accidentalmente tiempo atrás. La zona había sido demolida, solo quedaba un solar vacío. Se quedó allí mucho tiempo, el viento helado soplando. Por primera vez, se preguntó si, aquel día, no me hubiera presionado tanto, si me hubiera dado una oportunidad a mí y a los niños, las cosas habrían llegado a este punto. Mientras tanto, Ricardo recibió una llamada de su madre. Ricardo, dijo su voz, ronca. Me equivoqué. Apreté el teléfono. Esas palabras llegaban tarde, pero aún así me conmovieron. Quiero ver a los niños, continuó, casi suplicando, solo para pedirles perdón. Ricardo no respondió de inmediato. Sabía que esa decisión ya no le correspondía a él ni a su madre, sino a Elena y a los 4 niños que habían crecido sin su familia paterna. Esa noche, me senté con mis hijos en el pequeño apartamento. Mateo fue quien habló primero. La abuela quiere vernos, dijo, no como una pregunta, sino como una información. Miré a mis hijos, con la mirada serena. ¿Qué pensáis vosotros?, pregunté. Pablo guardó silencio. Sofía se mordió el labio. Lucía me miró directamente. Si la vemos, ¿en qué calidad la veremos?, preguntó Lucía. Sonreí muy levemente. En la calidad que vosotros elijáis, respondí. No los forcé, no los guié. Los dejé decidir por sí mismos. Esa noche, los 4 niños se quedaron juntos mucho tiempo, sin discutir, sin resentimientos. Hablaron de los años pasados, de mí, de la ausencia de un padre y de una familia del otro lado. Finalmente, Mateo dijo algo en representación de los 4. No odiamos, pero tampoco tenemos prisa por ser cercanos. Asentí. Sabía que era la elección más madura. El encuentro con la familia Vidal, si sucedía, ya no sería un enfrentamiento entre el pasado y el presente, sino una prueba. ¿Sería el arrepentimiento tardío lo suficientemente sincero como para cruzar el límite que el tiempo había levantado? La respuesta no sería fácil. Después de aquel encuentro con doña Carmen, las cosas no cambiaron de forma repentina. No hubo llamadas constantes ni cenas familiares improvisadas. Nadie intentó forzar una cercanía artificial, pero precisamente esa lentitud creó un nuevo ritmo, más cauto y más amable. Ricardo Vidal comenzó a aparecer en lugares muy comunes, sin avisar, sin ostentación. A veces, era por la mañana temprano, frente a la puerta del complejo de apartamentos donde mis hijos y yo vivíamos temporalmente, solo para dejar una bolsa de fruta antes de marcharse. Otras veces, al atardecer, se quedaba a la distancia, observando a mis 4 hijos caminar de regreso a casa, sin acercarse,
solo asegurándose de que estuvieran seguros. Yo, Elena, lo notaba todo. Veía su coche familiar aparcado a varias decenas de metros. También percibía la vacilación en cada uno de sus gestos, pero no lo impedía. Creía que si aquel hombre realmente quería aprender a ser padre, necesitaba su propio espacio para aprender, no mis instrucciones. Mis hijos también lo sabían. Pablo fue el primero en darse cuenta. Una noche, mientras cenábamos todos juntos, dijo en voz baja: «El tío lleva unos días sin venir por la puerta». Dejé el plato. «¿Y qué piensas de eso?», pregunté. Pablo lo pensó un momento. «No me molesta», respondió. Esa respuesta no era una aceptación, pero tampoco un rechazo. Era como una puerta que se entreabría muy ligeramente. Los días siguientes, Ricardo comenzó a aparecer con más frecuencia, pero siempre manteniendo su distancia. Cuando Mateo tuvo una presentación en el instituto, él se sentó en la última fila, sin acercarse a saludar. Cuando Lucía se presentaba a una beca, le enviaba un mensaje corto, solo una frase: «Si necesitas transporte, estoy disponible». Leí el mensaje y dejé el teléfono. No respondí de inmediato, no por enfado, sino porque estaba sopesando el significado. Entendía que cada permiso, en este momento, conllevaba un gran peso. Finalmente, le respondí con un mensaje muy breve: «Gracias. Si lo necesito, te lo diré». Ricardo miró aquel mensaje durante mucho tiempo, no porque fuera un rechazo, sino porque se dio cuenta de que lo trataban como a una persona normal, sin privilegios, sin un papel preestablecido, solo como alguien que esperaba fuera, esperando el momento adecuado para entrar. Una tarde de lluvia intensa, Sofía resbaló al volver a casa y se raspó la pierna. Yo estaba en una reunión en línea y no podía irme de inmediato. Mateo llamó a Ricardo, sin rodeos. «¿Puedes venir?». Ricardo llegó muy rápido. La levantó en brazos, sus manos temblaban ligeramente, pero sus pasos eran firmes. En el coche, no habló mucho, solo le preguntó si le dolía, si tenía frío. Sofía negó con la cabeza. «No te preocupes, tío», dijo, «estoy acostumbrada». Esas palabras ahogaron a Ricardo. Él asintió, sin decir nada más. Cuando llegué a casa, Sofía ya estaba vendada y dormía en el sofá. Ricardo se levantó. «Me voy», dijo, no quería molestar. Lo miré, y por primera vez, no solo vi arrepentimiento, sino un esfuerzo muy claro por ocupar su lugar correctamente. «Gracias», dije, «por hoy». Solo esas dos palabras, pero para Ricardo valieron más que muchas consolaciones. Esa noche, Mateo me dijo algo que me hizo reflexionar durante mucho tiempo. «Si el tío sigue esperando siempre fuera, ¿crees que se cansará?». Lo miré. «¿Te preocupa él?», pregunté. Mateo asintió. «Me preocupan más nosotros, porque si abrimos la puerta, debemos saber hasta dónde la abrimos». Sonreí. Me di cuenta de que mis hijos estaban creciendo no solo físicamente, sino también en su forma de pensar. Ya no veían las cosas en términos de blanco y negro, de bien o mal, sino con un sentido de equilibrio. Comprendí que el momento de una verdadera comunicación había llegado, no con promesas, sino con acciones pequeñas y repetidas, lo suficientemente constantes como para generar confianza. Y para Ricardo Vidal, esta era la etapa más difícil. No se trataba de conquistar mercados, ni de negociar contratos, sino de aprender a ser paciente, a quedarse en segundo plano y a aceptar que los lazos familiares no se compran, solo se reconstruyen. El cambio no llegó con grandes declaraciones, sino con mañanas muy tempranas y tardes muy tardías. Ricardo Vidal se fue colocando en esos espacios vacíos que antes nunca había pisado. Empezó a aparecer puntual, no a la hora de una reunión, sino a la hora de la salida del colegio, no en el centro de atención, sino en un rincón del patio, bajo la sombra de un árbol, donde podía ver a mis 4 hijos salir sin que se sintieran incómodos. Aprendió a reconocer cada una de sus formas de andar. Mateo caminaba rápido,
con la espalda recta. Pablo era más lento, con las manos a menudo en los bolsillos. Sofía miraba más a su alrededor que los demás. Lucía solía levantar la cabeza, con los ojos brillantes. Ricardo no se acercaba. Esperaba. Algunos días, mis hijos pasaban a su lado como si no lo vieran. Él seguía allí. Otros días, Lucía le hacía un leve asentimiento, como un saludo silencioso, y él respondía con una sonrisa corta antes de irse. Nadie le enseñó a ser padre en esta etapa. Yo no hablaba, mis hijos no lo pedían. Aprendió solo, observando, aceptando su propia sensación de ser prescindible. Una tarde, Pablo le envió un mensaje: «Tío, ¿sabes arreglar bicicletas?». Ricardo leyó el mensaje 3 veces. Solo una frase, pero su corazón latió mucho más rápido. «Un poco», respondió. «¿Qué bicicleta?». «La cadena se salió», contestó Pablo, «ya la tengo en casa». Ricardo llegó sin consejos, sin prisas. Se agachó a reparar la bicicleta vieja en el porche, con las manos manchadas de grasa. Pablo estaba a su lado, observándolo con atención. «¿Dónde aprendiste?», preguntó. «De pequeño», respondió Ricardo. «Nadie me enseñó, fui autodidacta». Pablo asintió, sin decir nada más, pero a partir de ese día, cada vez que había una pequeña tarea que requería una segunda persona, le enviaba un mensaje a Ricardo. Sofía fue la que cambió más lentamente. Ella observaba con mucha atención. Una vez, en una reunión importante de padres, yo estaba atrapada en un viaje de negocios y no pude llegar a tiempo. Sofía llamó a Ricardo, con voz dubitativa: «Si estás ocupado, déjalo». Ricardo no preguntó más. Llegó temprano, se sentó en la última fila y tomó notas con atención de lo que decía la profesora. Al salir, Sofía preguntó en voz muy baja: «¿Qué te pareció mi rendimiento?». Ricardo la miró. «Te esfuerzas», dijo, «y no haces que nadie se avergüence». Esas palabras hicieron que Sofía se girara, con los ojos enrojecidos. El mayor punto de inflexión llegó una noche de lluvia, cuando Mateo se desmayó en el club escolar por una hipoglucemia. Yo estaba en una provincia lejana, mi teléfono sonaba constantemente pero no podía contestar. La primera persona a la que Lucía llamó fue Ricardo. Él abandonó una reunión y corrió al hospital. En el camino, le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Cuando vio a Mateo acostado en la cama, con el rostro pálido, Ricardo se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su hijo, sin poder decir una palabra. El médico dijo que no era peligroso, solo necesitaba observación. Ricardo se quedó allí toda la noche, sin dormir, sin irse. Cuando Mateo recuperó la conciencia, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. «¿Sigues aquí, tío?», preguntó Mateo. Ricardo asintió. «Aquí estoy». Mateo guardó silencio por un momento muy largo, luego dijo con voz ronca: «La próxima vez, no te vayas». No fue una llamada, no fue un reconocimiento, pero fue una puerta que se abrió un poco más. A la mañana siguiente, llegué al hospital. Vi a Ricardo de pie en el pasillo, con los ojos hundidos y la camisa arrugada. No pregunté, solo le puse una mano en el hombro, muy suavemente. «Gracias», dije, «por quedarte». Ricardo bajó la cabeza. Por primera vez, sintió que ya no estaba completamente fuera. A partir de ese día, mis hijos empezaron a llamarle más, no con frecuencia, no con familiaridad, pero lo suficiente para formar un lazo real. Y Ricardo Vidal comprendió que el perdón no llega con un momento emotivo, sino con su presencia en el momento justo, el tiempo suficiente para que la confianza germine. No fue una victoria, fue el comienzo de una responsabilidad que él estaba dispuesto a asumir, por tardía que fuera. La llamada de doña Carmen llegó una mañana temprano, cuando la niebla aún cubría el cielo. Su voz, ronca y dubitativa, sonaba como si hubiera reunido todo el coraje del mundo para marcar mi número. «Elena, ¿puedo verte?», preguntó.
Guardé silencio por unos segundos. No me sorprendió. El arrepentimiento, si llega, suele hacerlo en los momentos de mayor debilidad. Pero no respondí de inmediato. Miré hacia la habitación de al lado, donde mis 4 hijos aún dormían, sus siluetas altas ocupando casi toda la cama. Dejaré que los niños decidan, le dije, y luego te responderé. Esa tarde, nos sentamos todos alrededor de la mesa de la cocina. El ambiente era tranquilo. Les conté brevemente lo de doña Carmen, sin añadir emoción, sin revivir viejas historias. La abuela quiere veros, dije, para pedir perdón. Pablo dejó los palillos. ¿Dónde la veremos?, preguntó. Aquí, respondí, o en su casa, como vosotros queráis. Sofía levantó la vista. Mamá, ¿tú quieres verla?, me preguntó. Negué con la cabeza. Yo no lo necesito, pero no os lo prohíbo. Esa respuesta hizo que los 4 comprendieran que no era un asunto de adultos, sino algo que ellos debían resolver. Lucía fue quien tomó la decisión final. Que venga aquí, dijo, así es más justo. El encuentro tuvo lugar la tarde siguiente. Preparé té y unos dulces sencillos, sin hacer grandes preparativos. Quería que todo fuera acorde con nuestra vida actual, no para impresionar. Doña Carmen llegó sola, sin chofer, sin compañía. Llevaba un vestido oscuro y una bolsa de tela vieja en la mano. Al entrar en el apartamento, se detuvo, no por el lujo, sino por la presencia de mis 4 hijos, que estaban de pie ante ella, altos, dignos, con una mirada serena que la hizo sentirse pequeña. Mis nietos, murmuró, su voz se quebró. Mateo asintió levemente, en lugar de un saludo. Buenas tardes, abuela, dijo. Esas 2 palabras no contenían familiaridad, pero tampoco frialdad. Fueron las justas y necesarias. Doña Carmen escuchó y las lágrimas brotaron. No se acercó a abrazarlos, no se atrevió. Se quedó allí, inclinando la cabeza muy bajo. Lo siento, dijo, cada palabra caía pesadamente, por lo que hice y por lo que no hice. La habitación quedó en silencio. Yo no intervine. Me mantuve a medio paso atrás, dándoles espacio a mis hijos. Sofía fue quien habló después, su voz suave pero clara. No venimos a reprocharte, pero tampoco estamos listos para llamarte familia. Esa frase directa dejó a doña Carmen inmóvil, pero asintió, como si ya estuviera preparada para ello. Lo entiendo, respondió, no me atrevo a pedir nada más. Ricardo Vidal permanecía en un rincón de la sala, observando en silencio. No se inmiscuyó, sabía que no era su momento. Un momento después, Pablo miró directamente a Ricardo. ¿Quieres decir algo, tío? Esa forma de llamarle fue un contacto muy claro con la realidad. Ricardo respiró hondo. No tengo derecho a exigir nada, dijo lentamente. Solo quiero decir que, si los niños lo permiten, me quedaré aquí de la forma que vosotros consideréis apropiada. No hubo promesas grandilocuentes, ni justificaciones, solo una colocación humilde en su lugar. Lucía lo miró fijamente durante mucho tiempo y luego preguntó, ¿y si nunca te llamamos papá? Ricardo asintió. Seguiré aquí. Esa respuesta suavizó un poco la atmósfera de la sala, no porque lo resolviera todo, sino porque fue sincera. El encuentro terminó antes de lo esperado. Nadie intentó retener a nadie. Antes de irse, doña Carmen sacó de un cajón una pequeña caja de madera. Dentro había 4 pulseras de plata viejas y deslustradas. Las hice el día que nacisteis, dijo con voz temblorosa. No me atrevo a guardarlas más. Miré a mis hijos. Mateo las recibió, sin ponérselas, solo asintió en señal de agradecimiento. De camino a casa, el coche estaba en silencio. Un rato después, Sofía dijo suavemente, la abuela está más mayor de lo que pensaba. No respondí de inmediato. Conducía, con la mirada fija en la carretera. La edad no borra los errores, dije,
pero tampoco impide que uno los rectifique. Mateo asintió. Lo entendemos. Aquel encuentro no trajo una reconciliación completa, pero puso los primeros ladrillos para un puente frágil. No un puente de afecto apresurado, sino de respeto y de tiempo. Y por primera vez, Ricardo Vidal comprendió que para ser llamado familia, no podía tomar atajos. Tenía que ir a un ritmo lento y aceptar todas las distancias que aún existían. Ese era el precio de haber llegado tarde. Después de aquel encuentro, las cosas no cambiaron de la manera que la gente suele esperar. No hubo llamadas frenéticas, ni cenas familiares apresuradas. Nadie intentó acercar a nadie ni un paso más. Pero precisamente esa lentitud creó un nuevo ritmo, más cauto y amable. Ricardo Vidal no vino al apartamento en varios días, no porque fuera rechazado, sino porque entendió que necesitaba retroceder. Temía que un solo paso demasiado rápido pudiera derrumbar lo poco que se había construido, de forma tan frágil. Yo, Elena, noté su ausencia, pero no pregunté. Me concentré en mi trabajo, en las reuniones sucesivas, en organizar a mis hijos para la nueva etapa que se abría ante ellos. Mateo y Pablo estaban a punto de ingresar en la universidad. Sofía y Lucía se preparaban para un programa de intercambio en el extranjero. La vida se extendía ante mis 4 hijos, mucho más amplia y profunda de lo que yo había soñado en aquel piso húmedo de antaño. Una noche, mientras cenábamos todos, Mateo dijo inesperadamente: «El tío Ricardo no ha venido en unos días». Levanté la vista. «¿Qué piensas de eso?», le pregunté. Mateo lo pensó. «No lo echo de menos, pero creo que está intentando hacerlo bien». Lucía asintió. «Yo también lo creo». Esa respuesta me dejó en silencio. Me di cuenta de que mis hijos comenzaban a ver a Ricardo Vidal no a través del prisma del pasado, sino por sus acciones presentes. Eso era lo que siempre había deseado, pero también era algo que me obligaba a enfrentarme a mí misma. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad iluminada, pensando en la pregunta que Ricardo me había planteado en la sala de reuniones. ¿Podía recuperarse lo perdido? Sabía mi respuesta desde hacía mucho tiempo: no todo puede volver al punto de partida, pero algunas cosas pueden continuar si se les da el significado correcto. La llamada de Ricardo llegó a la mañana siguiente. Su voz era grave, lenta. «Quiero verte», dijo, «solo nosotros dos, si estás de acuerdo». No respondí de inmediato. Miré mi agenda y luego por la ventana. «¿Dónde?», pregunté. «En la antigua cafetería cerca de la universidad», respondió. «Si no quieres, lo entiendo». Llegué puntual. La cafetería ya no era como antes, pero conservaba el olor a madera vieja y una luz tenue. Ricardo ya estaba sentado en un rincón, con 2 tazas de café sin tocar frente a él. Nos sentamos el uno frente al otro, sin prisas. «No te he llamado para pedir volver», comenzó Ricardo. «Sé que no tengo derecho». Asentí. «Yo tampoco he venido para escuchar más disculpas». Ricardo esbozó una sonrisa triste. «Solo quiero preguntar», dijo, «en la familia que estás construyendo, ¿dónde puedo estar yo?». Esa pregunta no conllevaba expectativas de posesión, era más bien una súplica para encontrar su lugar. Lo miré durante mucho tiempo. «Mi familia no necesita nada», le dije lentamente, «pero si quieres quedarte, no será como marido». Ricardo respiró hondo. Lo entendió. «Te quedarás por los niños», continué, «y por la responsabilidad de un padre que llegó tarde, no para compensar con dinero, no para arreglarte a ti mismo, sino para que los niños tengan la opción de elegir». Ricardo bajó la cabeza, sin rebatir, sin justificarse. «¿Y tú?», preguntó, su voz más baja. «¿Y tú, Elena?». Sonreí muy levemente. «He pasado la etapa en la que necesitaba un hombre para mantenerme en pie», dije. «Si hemos de estar juntos, será por respeto, no por lástima, y mucho menos por el pasado». La conversación terminó, no con un apretón de manos,
sino con una comprensión clara de los límites. Cuando salimos de la cafetería, cada uno tomó un camino diferente, pero en el fondo, ambos sabíamos que acabábamos de sentar las bases de una nueva relación, una que ya no tenía la forma del antiguo matrimonio. Esa noche, cuando llegué a casa, Lucía me preguntó suavemente, ¿viste al tío Ricardo? Asentí. Sí. ¿Vais a volver? Preguntó Lucía, con la mirada directa. Negué con la cabeza. No. Lucía sonrió. Creo que así está bien. Aquella frase no era un juicio, sino un reconocimiento. Y para mí, Elena, eso era lo más importante. La familia a la que mis hijos y yo nos dirigíamos no se construía con ataduras, sino con decisiones. Y esa elección, lenta pero firme, nos estaba llevando hacia una forma diferente de felicidad, no ruidosa, pero sí duradera. La cena de esa noche transcurrió con un ritmo extraño. Nadie lo dijo, pero todos sentíamos que esta pequeña familia se encontraba ante un nuevo umbral. No el umbral de una ruidosa reunificación, sino el de la serenidad después de tanta inestabilidad. Preparé platos familiares, sopa de verduras, pescado guisado, una tortilla. Nada extraordinario, pero la cocina iluminada, cálida, era muy diferente de aquellos años en que la comida era solo una obligación para sobrevivir. Mis 4 hijos se sentaron alrededor de la mesa, tan altos que la mesa parecía mucho más pequeña. Mañana vendrá la abuela, dijo Pablo, como una información. Asentí. Sí, me llamó. Nadie se opuso, nadie se entusiasmó. Todos comprendían que era el siguiente paso, inevitable, pero sin necesidad de apresurarse. Doña Carmen llegó la tarde siguiente. Esta vez no temblaba como antes. Traía una pequeña cesta de fruta, que llevaba ella misma, y entró en el apartamento con un aire pausado y cauteloso. Mis 4 hijos se levantaron para saludarla, sin familiaridad, pero con más naturalidad que la vez anterior. Doña Carmen no se sentó de inmediato, miró alrededor de la habitación, sus ojos se detuvieron en cada pequeño detalle. El rincón de estudio, la estantería de libros, los diplomas colgados con orden. Reconoció que yo, Elena, había criado a sus nietos con una disciplina muy sólida. ¿Ya habéis cenado?, preguntó. Sí, abuela, respondió Sofía. Ella asintió, sin preguntar más. Había aprendido a no interferir, a mantenerse en su lugar. La cena de esa noche tuvo un invitado más. Ricardo Vidal llegó después, invitado por los niños, no por mí. Llegó puntual, con un pequeño ramo de flores que dejó en un rincón de la sala, sin entregárselo directamente a nadie. Mis hijos se miraron, luego Mateo dijo, «Siéntate, tío». Solo 3 palabras, pero era la primera vez que lo invitaban a sentarse a la mesa de esta familia. Nadie habló mucho durante la cena. Comían despacio, escuchando el roce de los cubiertos, el suave girar del ventilador de techo. Ricardo no sirvió comida a nadie. No preguntó en exceso. Solo comía, escuchaba y sonreía cuando era necesario. Cuando la cena estaba casi terminando, Lucía dijo de repente, «Mañana iremos a hacer voluntariado en el instituto. ¿Quieres venir con nosotros, abuela?» Doña Carmen se quedó inmóvil. Miró a Lucía y luego a sus hermanos. Sus 4 miradas no la presionaban, no esperaban nada, solo una invitación muy suave. «Si no molesto», dijo. «No molestas», respondió Lucía, «pero tienes que escucharnos». Doña Carmen asintió, las lágrimas rodaron por su rostro. Sabía que no era un perdón completo, pero era una oportunidad para empezar a hacer lo correcto, aunque fuera tarde. Después de la cena, Ricardo se levantó primero. No se quedó mucho tiempo. Antes de irse, se giró hacia mí. «Gracias, Elena», dijo, «por permitirme estar en este cuadro». Lo miré. «No fui yo», respondí, «fueron los niños». Ricardo asintió. Lo entendió. Cuando la puerta se cerró, Mateo se giró hacia mí. «Creo que todo está bien», dijo. «No es perfecto,
pero está bien. Sonreí. Miré a mis 4 hijos, la pequeña cocina, la suave luz amarilla. Comprendí que la felicidad, para mí en ese momento, ya no era un sueño inalcanzable. Eran esos momentos de plenitud, donde cada uno ocupaba su lugar, nadie intentaba usurpar el espacio del otro. La mesa no tenía sillas vacías, y eso era lo más importante. El aeropuerto, por segunda vez, no estaba tan ruidoso como la primera. No hubo un hombre inmóvil, ni una mirada de asombro entre la multitud. Solo una mañana clara, la luz del sol extendiéndose sobre el suelo de piedra y una familia de pie, juntos, de la forma más natural. Mis 4 hijos arrastraban sus maletas, altos, ordenados, seguros de sí mismos. Mateo y Pablo iban delante, Sofía y Lucía detrás, hablando de sus planes de estudio. Yo, Elena, me mantenía un poco más atrás, mirándolos con los ojos de quien una vez los abrazó bajo la lluvia, de quien corrió por noches sin luz, de quien contuvo las lágrimas para que ellos durmieran en paz. Ricardo Vidal estaba a mi lado, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos, justo a una distancia suficiente para que, si fuera necesario, pudiera dar un paso al frente, y si no, mantuviera el respeto. Él no daba órdenes, no organizaba, no daba largas instrucciones, simplemente estaba allí. Y eso, ahora, era suficiente. Doña Carmen llegó la última, llevaba una pequeña bolsa con objetos sencillos. Unos paquetes de galletas, unas cartas escritas a mano. No lloró. Ya había llorado suficiente en sus noches de soledad. Hoy sonrió. Había aprendido a sonreír en el momento adecuado. Lucía se giró para mirarnos a todos. Nos vamos, dijo. Asentí. Buen viaje. Mis 4 hijos cruzaron el control de seguridad. Antes de desaparecer por completo, Mateo se giró y se detuvo un instante. Miró a Ricardo. Tío, quédate aquí, dijo. No fue un nuevo apelativo, no fue una promesa, sino un reconocimiento de su lugar. Ricardo asintió, con la garganta apretada. No respondió, temía que si hablaba, todo se rompería. Cuando el aeropuerto recuperó su ritmo normal, exhalé lentamente. Me sentí ligera, más ligera que nunca. No porque me hubiera deshecho de una responsabilidad, sino porque sabía que mis hijos ya eran lo suficientemente grandes para seguir su propio camino, y los que nos quedábamos habíamos aprendido a ocupar nuestro lugar. De camino a casa, nadie habló mucho. La ciudad pasaba por la ventanilla del coche. Ricardo me miró, dudó un poco y luego habló. Me quedaré aquí, dijo. No para compensar, solo para hacer lo correcto. Asentí. Eso es suficiente. Esa noche, la pequeña casa estaba más tranquila de lo habitual. No había risas de 4 niños, pero tampoco estaba vacía. Doña Carmen recogió la cocina conmigo, despacio, torpemente, pero con sinceridad. Ricardo reparó una lámpara que fallaba en el pasillo. Nadie le pedía nada a nadie, nadie debía nada a nadie. Bajo la luz amarilla, comprendí lo que tanto me había costado entender y así, la historia de Elena Castillo y su viaje llega a su fin aquí. Ahora que habéis escuchado su viaje, ¿qué pensáis de las decisiones de Elena? ¿Habríais actuado de forma diferente en su lugar, o habéis encontrado en su camino un eco de vuestras propias experiencias? Compartid vuestras ideas en los comentarios, siempre los leo con atención. Si esta historia os ha hecho reflexionar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien creáis que también conmoverá, y suscribiros al canal para no perderos las próximas historias. Os espero en la próxima narración, y quién sabe, quizás la próxima vez, encontréis en ella un reflejo de vuestro propio corazón. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.